Bueno, muchas gracias por su presencia, por la perseverancia, y no sé si alguno de ustedes vino equivocadamente el martes pasado y se encontró con que no había conferencia y se había trasladado al día de hoy. En cualquier caso, pues a todos les agradezco su asistencia. Bueno, el tema que vamos a hablar esta tarde es sobre la clonación, que es uno de esos temas que ha estado muy en boga y muy en la mente de la sociedad y de la comunidad científica. Quizá lo que ha sucedido con la clonación es un poco como una especie de burbuja que yo no sé si se ha pinchado y se está desinflando, pero en cualquier caso, a lo largo de la exposición, pues bueno, veremos por qué digo esto de la burbuja y de su desinflamiento. Es importante para que cojan bien el sentido de lo que es la clonación y las posibilidades, el que les exponga algunos conceptos los más sencillos posibles, pero para que entiendan realmente de qué va esto de la clonación. Lo primero de todo es definir el concepto de desarrollo. Recuerden que cuando hablábamos de la reproducción humana asistida, del comienzo de la vida, utilizaba esta misma diapositiva para decirles que el ciclo vital humano o el ciclo vital de cualquier organismo, de cualquier especie animal, pues responde a este esquema. Hay una fecundación de gametos. Esa fecundación de los gametos, espermatozoides y óvulo, produce una célula, produce una cosa nueva, distinta, ese tertium de que hablaba al hablar de la reproducción humana asistida, en palabras del Tribunal Constitucional, una tercera cosa distinta a los dos gametos, que es el cigoto, y ese cigoto tiene dentro de la célula la información genética aportada por los dos gametos, por tanto de origen masculino y de origen femenino, de tal forma que esa información genética constituye un programa genético. Un programa genético que también les decía, me parece esta comparación, es como las cerezas de un cesto, que cuando se saca una, tira de ella todas las demás del cesto. ¿Con esto qué quiere decir? Que cuando el programa genético que está contenido en el cigoto expresa su primer gen, eso ya es el inicio de unos acontecimientos que llevarán, si las cosas no se interrumpen de forma anómala, llevarán a la formación, al desarrollo de un individuo adulto de la especie de que se trate. Porque ese programa genético, pues los genes se expresan a lo largo de la vida del organismo. Unos genes se expresan en fase embrionaria, o en fase fetal, o en fase juvenil, o en fase adulta, o se expresan algunos en toda la vida, desde embrión hasta que se muere en ese organismo, en función de lo que codifiquen, la proteína que codifiquen, y en cualquier caso, esos genes se expresan en la fase correspondiente. No es lo mismo lo que se expresan en las células de hígado, o en las células de riñón, o en las células de corazón, o en las células de tejido nervioso, porque cada célula tiene una función distinta. Y entonces los genes que funcionan son los que necesita esa célula para esa función específica. Pero esa información genética no está sola, porque hay otra información no genética, que es, vamos a llamar, la influencia ambiental, que podemos referirla a factores físicos o factores químicos, o en algunos casos pongo factores culturales, porque por ejemplo cuando hablemos hoy de la clonación humana, pues veremos qué papel podría jugar la información ambiental cultural en el desarrollo de la personalidad de dos personas clónicas, genéticamente idénticas, pero posiblemente sus personalidades pueden ser muy diferentes. En cualquier caso, a partir de esta información del cigoto, se produce paso a paso el desarrollo hasta llegar al individuo adulto. También me parece importante, dentro de este concepto genético de desarrollo, bueno, pues en primer lugar, utilizar una definición científica de desarrollo,
que es la que pongo aquí al principio, digo que es un proceso regulado de crecimiento y diferenciación. Si digo que es regulado, quiero decir que está controlado por los genes, que está genéticamente controlado. Bien, entonces, el desarrollo es un proceso regulado de crecimiento y diferenciación que resulta de la interacción núcleo-citoplásmica, y esto lo subrayo porque precisamente la técnica y el proceso de clonación tiene que ver precisamente con esa interacción núcleo-citoplásmica, porque lo que se va a hacer es poner en el citoplasma de una célula que era un óvulo o un ovocito, o incluso en algún caso un cigoto, poner una información genética a la espera de que algún elemento presente en el citoplasma de la célula a la que se ha transferido el núcleo ponga en marcha el programa genético del núcleo. Eso es lo fundamental de la clonación, pero espero poder aclarárselo un poquito mejor más adelante. Y además de esa interacción entre el núcleo y el citoplasma, existe la influencia del ambiente celular interno, es decir, el organismo cuando empieza a desarrollarse no es una sola célula, son 2, 4, muchas células. Entonces, el conjunto de las células interaccionan entre sí. No es lo mismo para una célula tener de vecina a una célula determinada que tener de vecina a otra célula. Tanto es así que si una célula en un embrión estaba destinada a dar lugar a un cierto tejido u órgano, si lo cambiamos de posición en el embrión, dará lugar a otro tejido u órgano. ¿Por qué? Porque la influencia de las células vecinas es distinta y entonces produce distintas pautas de desarrollo. Y además de ese ambiente celular interno del propio organismo, está el ambiente externo, es decir, los fenómenos ambientales que puedan incidir e interaccionar con la expresión de los genes. Luego también, y ya con esto termino estas definiciones de desarrollo, dentro de lo que es el desarrollo existen lo que se llaman los componentes del desarrollo. Es decir, por un lado está la proliferación celular, el crecimiento en número de células de ese organismo. Pero esas células, que al principio pueden ser indiferenciadas, empiezan a diferenciarse, a recibir órdenes genéticas para dar lugar a distintos tipos de células. Es el componente o proceso de diferenciación celular. Cuando las células se diferencian, las que se diferencian para lo mismo se asocian para formar un tejido. Y ese es el proceso de desarrollo que se llama histogénesis. Y cuando se forman los tejidos, esos tejidos distintos se asocian o se agregan para formar los distintos órganos. Y es el proceso de organogénesis. Y la suma de todos esos órganos entonces dan la forma final del organismo en cuestión, es decir, el componente de desarrollo que se llama morfogénesis. Y al final de todos estos componentes, yo incluyo, porque creo que así lo veo, y yo creo que así es, incluyo el componente del comportamiento. Es decir, que el comportamiento, que es algo muy complejo, pero es un componente del desarrollo. De tal manera que esa complejidad de lo que es el comportamiento, y todo esto lo cuento porque vamos a hablar de clonación de individuos que teóricamente son genéticamente idénticos y no sabemos si su desarrollo de comportamiento también debería ser idéntico o no. Por eso insisto en estas ideas. En cualquier caso, ese comportamiento tan complejo es como si fuera una multidimensión. En realidad, todo este proceso que estamos refiriéndonos de desarrollo empieza en una única dimensión, el gen unidimensional. El gen es un trozo de la molécula de ADN, por tanto es una dimensión. Esa información genética va a producir la formación de lo que en desarrollo se llaman las hojas blastodérmicas, que podemos suponer como si fueran cuartillas, y por tanto sería 2 dimensiones, sería por tanto el blastodermo bidimensional, y los plegamientos de esas hojas blastodérmicas son los que dan las formas tan distintas y diversas que tienen los organismos, de tal manera que se forma el organismo tridimensional, lo que nosotros vemos.
Nosotros nos estamos viendo aquí en las 3 dimensiones. Pues bien, cada organismo tiene además un comportamiento que sería el nivel o escala multidimensional. Entonces, dicho esto, para ir entendiendo de lo que es la genética del desarrollo, vamos a dar también otras pocas definiciones. Bueno, recuerden ustedes lo que hablábamos al tratar las células troncales, de lo que era la totipotencia, la pluripotencia, la multipotencia. Bueno, para el caso del desarrollo de un organismo, lo que tiene que suceder es que las células iniciales del desarrollo embrionario, los primeros blastómeros, sean totipotentes. Eso quiere decir que son capaces de organizar y dar lugar al individuo completo. Por tanto, recordado el concepto de totipotencia y célula totipotente. Por otro lado, la palabra clon, una palabra griega que significa esqueje o retoño, porque se refiere a las plantas, los esquejes de las plantas y que se pueden plantar según en qué especie sean, frutales o la especie vegetal que sea. El caso es que en genética, por clon se entiende a un conjunto de individuos genéticamente idénticos. Es decir, como si fuera, recuerden esas películas de ciencia ficción o esas novelas, los clones, porque son todos iguales. Yo a veces pienso, cuando veo, por ejemplo, esos reportajes sobre los desfiles, lo último que se está viendo pues, en Corea del Norte, esos miles de soldados que son todos idénticos, eso es un clon. Perdone la expresión. Parece que es un clon. Bueno, el caso es que el clon en genética es un conjunto de individuos todos genéticamente idénticos. Por otro lado, cuando se habla de clones, nosotros nos vamos a referir a la clonación en especies animales y en concreto, sobre todo, voy a terminar hablando de los mamíferos porque es el grupo taxonómico que nos interesa por aquello de que los humanos somos mamíferos. Pero, en cualquier caso, la clonación se puede obtener por 2 procesos esencialmente distintos. Un primer proceso es el de gemelación, cuando nosotros hablamos en la especie humana que han nacido gemelos, se trata de 2 niños que han nacido o 2 niñas que han nacido, porque en realidad era un embrión original que se ha dividido en 2 y los 2 que se han dividido se han independizado y se han desarrollado, pero son genéticamente idénticos, esos son gemelos. Entonces, la clonación se puede obtener por ese proceso de gemelación o bien se puede obtener, y es la técnica que tiene que ver con lo que se llama o se maneja la clonación en la especie humana a la que nos vamos a referir después, que es por transferencia de núcleo. La idea es partir de una célula que suele ser un gameto femenino, un ovocito humano o un gameto femenino en general, se le quitan sus cromosomas y por tanto se le deja vacío de información genética. Es como si a un ordenador le quitamos el disco duro y le ponemos otro disco duro. El disco duro que le ponemos es el núcleo procedente de una célula, de un donante, el que sea. Entonces, a esa célula inicial que solo aporta el citoplasma, se le añade el núcleo, como si fuera el disco duro del ordenador, y ese ordenador empieza a funcionar. Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de ese momento, lo que ocurrirá allí dependerá de la información genética que lleve el núcleo que se le ha transferido. También es importante, para que no nos armemos lío al interpretar lo que yo voy a contarles, que hay que distinguir entre la clonación reproductiva, es decir, la clonación con fines reproductivos. Se trata de obtener seres vivos que nazcan como clones de otros seres preexistentes por esa técnica de transferencia de núcleo. Pero hay que distinguir esa clonación reproductiva con la clonación no reproductiva con fines terapéuticos. La clonación no reproductiva es la misma técnica, absolutamente la misma, pero no con idea de que nazcan
niños o niñas clónicos de alguien, sino para utilizarlos en el laboratorio, como veremos, los embriones que se obtienen para tratar de curar enfermedades. Y recuerden, cuando hablábamos de las células troncales, que la transferencia autóloga, es decir, la que no produce rechazo inmunológico, la perfecta es cuando la transferencia celular se hace con células del propio paciente. En este caso veremos que es el paciente transformado en embrión. Bueno, esto se lo contaré a lo largo de esta conferencia. Entonces, ya seguimos adelante, y estas técnicas de clonación, como técnica reproductiva, en las plantas puede ser muy frecuente. Todos sabemos que se pueden plantar esos esquejes y tenemos una plantación de frutales, todos los frutales iguales, porque todos derivan a lo mejor de un mismo árbol que se ha ido troceando sus ramas y se van clavando en el terreno, en el suelo, pero es un sistema muy corriente en vegetales de multiplicación vegetativa por esquejes, es la forma técnica con que se dice esta técnica. Pero a nosotros en esta charla me interesa hacer referencia a la clonación en animales y me voy a referir a anfibios como pioneros, como grupo taxonómico pionero de las técnicas de clonación, y a mamíferos, porque al final ahí estamos los humanos. Ya he dicho antes que había que distinguir lo que es la gemelación, partición de embriones o separación de blastómeros, y cada uno de ellos puede dar lugar a un individuo adulto independiente y todos iguales entre sí, o la clonación por transferencia de núcleo. Cuando es por transferencia de núcleo hay que distinguir dos situaciones. Una es cuando el núcleo que se va a transferir procede de células embrionarias indiferenciadas. Eso es lo que se llama paraclonación, pero no es la clonación propiamente dicha, que es la que a nosotros nos va a interesar, que es la clonación cuando los núcleos proceden de células somáticas diferenciadas. Por ejemplo, de un organismo, pues de su hígado se extrae células, de esas células núcleos, que son los que se transfieren al citoplasma de esos ovocitos, esos óvulos a los que me he referido antes. Entonces, esto tiene, cuando se trata de especies animales, una ventaja, y es que se puede utilizar la clonación. Imaginen ustedes que un ganadero tuviera un ejemplar de una raza vacuna que gana pues un premio importantísimo por la calidad, digamos, genética de ese toro o de esa vaca que gana el concurso ganadero. Si ese ganadero pudiera clonar a ese semental que ha ganado el premio o a esa vaca que ha ganado el premio, pues lo más posible es que siguiera ganando premios siempre, porque digamos que se estaría copiando esas características externas, morfológicas, que son las que se están valorando en ese concurso ganadero. Entonces, por eso es por lo que hablo de lo del valor genético probado, es decir, cuando tenemos un animal que sabemos que su genotipo es fantástico, pues a lo mejor nos puede interesar clonarlo para, cuando se nos muera ese animal, poder sacar, digamos, su copia idéntica a él mismo por esa técnica de clonación. De ahí el interés que han tenido siempre estas técnicas. Pero la historia empezó con los anfibios, allá en la década de los 50, 1950 hasta el 60 y algo, bueno, se hicieron experiencias primero con rana, después con un sapo africano, la especie Xenopus levis. Bien, el caso que lo que se hizo en aquellas primeras experimentos era demostrar que la clonación no iba a funcionar. ¿Por qué? Porque cuando el óvulo enucleado se le transferían núcleos de células, por ejemplo, embrionarias de blástula, llegaban al final del desarrollo normal, porque esas células, digamos, no habían empezado su diferenciación y estaban, podríamos decir, vírgenes para empezar a funcionar, pero si
la transferencia del núcleo se hacía de células de una etapa más avanzada en el desarrollo de esa rana, entonces gástrula o nérula o renacuajo, resulta que el desarrollo se interrumpía sin llegar a término, y se interrumpía tanto más pronto cuanto más avanzada estaba la célula que excedía el núcleo. Por eso el tamaño de la flecha es más pequeño en renacuajo que en nérula que en gástrula. Y eso parecía querer decir, con estos experimentos hechos en rana, que la clonación no iba a poder funcionar. Pero resulta que en otra especie de anfibio, la especie Xenopus laevis, sapo con garras africano, resulta que utilizando células diferenciadas de intestino de renacuajo, el año 60, un investigador, Gardon, logró clonar y que se desarrollara un sapo completo. Tal como se ve aquí, esta especie de sapo, este es un sapo normal, pero cuando se utiliza la técnica de clonación, de transferencia de núcleo, aquí tenemos el óvulo sin fecundar y a esa célula enucleada se le transfiere el núcleo procedente de la célula de intestino del renacuajo. Resulta que en algunos casos, proporción pequeña del 2%, pero significativo, con 2% de los casos, hecha esta técnica, se desarrollaba un individuo adulto de la especie. De tal manera que este sapo es un sapo clónico y es, como han podido ver, idéntico al anterior. Es decir, que la cosa funcionaba. Esto sucedía en el año 60. Pero claro, cuando estas cosas empiezan en la ciencia, siempre hay otros, y en este caso los otros eran los que estaban trabajando con mamíferos experimentales de laboratorio, pues sobre todo ratones, y decían, ¿por qué no aplicar estas técnicas de transferencia de núcleos a los ratones? A ver si se conseguía éxito. El caso fue que desde el año 60, de esta experiencia hecha con sapos, hasta el año 90, es decir, pasaron 30 años, hasta que se hizo un experimento, que es el que se refleja en esta diapositiva, en el que se veía que la técnica podía funcionar. En este caso, lo que aquí se ve, para que lo interpreten, es, este es un cigoto de ratón, por tanto ha sido ya una fecundación y tiene los dos núcleos aportados por los dos gametos, pero lo que se hace es, a ese cigoto recién formado se le está pinchando y en esta micropipeta, aquí se ve claramente que hay esto redondo, es un núcleo que se va a introducir dentro de esa célula, de ese cigoto. Y a la vez que con el pinchazo se introduce el núcleo dentro, a la vez lo que se hace es succionar los dos núcleos que tenía el cigoto, de origen de los gametos, y retirarlos, para que al final en la célula, aquí están los dos núcleos que por succión se están retirando, para que en la célula quedara únicamente el núcleo que se le había introducido experimentalmente. Bueno, pues haciendo esta técnica, esto era el 1 de enero del año 90, cuando se publicó este trabajo, resulta que se logró efectivamente que tuviera éxito la técnica de clonación. Aquí lo que se ve son ratones de distinto pelaje, para poderlos distinguir. Había que hacer el examen molecular, pero por de pronto que a simple vista se viera si la cosa había funcionado o no. Y el caso es que, pues, utilizando estas cepas de ratón de capa negra o de capa agutí, capa grisácea entre gris y marrón, lo que se hacía era la técnica, y esos embriones obtenidos por la transferencia nuclear se introducían en el útero de una ratón hembra que estuviera preñada, y entonces resulta que cuando la ratona paría ratoncitos blancos, que eran los suyos propios, y ratoncitos agutí o ratoncitos negros, que eran los que se habían introducido en el experimento. Con lo cual, esto demostraba que efectivamente la técnica de clonación en mamíferos era posible.
Cuando se hizo este experimento, pues naturalmente la comunidad científica se revolucionó porque se pensaba que, se lo dije en una ocasión anterior, que cuando en experimentos de genética embriológica se trabaja con ratones o mamíferos de laboratorio, lo que se obtiene es perfectamente extrapolable a la especie humana. Es decir, que nosotros somos una especie biológica más y somos mamíferos y en muchísimas cosas genéticamente nos comportamos como los ratones para estos menesteres. Y entonces alguien pensó, pues si esto se ha hecho en ratones, ¿por qué no se va a poder hacer en otras especies de mamíferos, incluyendo la especie humana? Pero, bueno, la idea que, a pesar de este experimento, la idea que había en la comunidad científica es que la clonación en mamíferos por transferencia de núcleos era biológicamente imposible. Y, evidentemente, ya les dije el otro día que en la ciencia palabras como imposible o siempre o jamás hay que desterrarlas, porque nos podemos equivocar. Y, efectivamente, cuando se decía que esto era biológicamente imposible, el tiempo pues dio la razón a que podía haber clonación en mamíferos. El año 97 fue cuando, en el mes de febrero, nació la oveja Dolly. Bueno, la oveja Dolly había nacido en el mes de julio del año 96, pero fue el mejor secreto guardado entre gente. Además, esto era en el Roslin Institute de Edimburgo, una granja experimental donde trabajaba mucha gente, y nadie se fue de la lengua para decir, oiga, que aquí en julio ha nacido una oveja clónica. Y nos enteramos en febrero del 97. Además, en aquella época, las clases de genética en la universidad, el curso que yo daba en la Facultad de Biología, era cuatrimestral, era clase diaria, pobres alumnos, clase diaria de genética, no tenían tiempo de asimilar las explicaciones y lo que se les daba en el programa, pero el caso es que llegó la Navidad y a la vuelta de Navidad, en el mes de enero, pues me tocaba a mí explicar genética de desarrollo. Y yo, pues dije, cuando llegué a tocar estos temas de clonación, dije lo que decía la comunidad científica. Decía, la clonación por transferencia de núcleos en mamíferos es biológicamente imposible. Y yo me quedé tan ancho porque repetía lo que los santones de la ciencia decían. El caso es que a los pocos días de terminar el curso, a principios de febrero, nos enteramos de la oveja Dolly. Claro, yo iba por la facultad bajando la vista para no cruzarme con los alumnos, porque no fuera que me pidieran el dinero de devolución por haberles sentirse timados, pero realmente era lo que se creía en la ciencia. Pero el caso es que efectivamente, pues bueno, la oveja Dolly era una realidad y este es el padre científico de la oveja Dolly, el doctor Ian Wilmut del Roslin Institute de Edimburgo. Y el caso es que, naturalmente, cuando sucedió esto, pues lo que podía pasar era esto otro. Este es un título que no es mío, lo que siento no saber qué periodista fue, pero esto fue en un periódico como aquello causó una revolución en la sociedad, pues todos los periódicos tenían artículos y recuerdo este titular de Hoy la oveja, mañana el pastor, que por si ya no hacía falta leer el artículo, porque ya se sabía cuál era su contenido. Pero claro, efectivamente, pues esto no podíamos plantear de que se ha hecho con la oveja Dolly, ¿por qué no iba a poderse hacer con la especie humana? Porque de hecho hay más de 15 especies de mamíferos, desde la oveja Dolly, el año 97, aunque nació en 96, ratón, vaca, mono, cabra, cerdo, gato, conejo, carnero, mulo, caballo, rata, ciervo, perro, lobo, camello, toro de lidia y coyote. Estos son los casos, que al menos yo conozco, de clonación con éxito en mamíferos. Claro, en algunos casos, pues uno ya piensa el negocio que ya está montado de clonar gatos o clonar perros a personas que los tienen como mascota, que son su única compañía, que se les van a morir y que se quedan solos en el mundo.
las personas. Y entonces quieren clonar a su gato o gata o a su perro o perra. Y, naturalmente, hay países, sobre todo Estados Unidos, donde ya está montado el negocio de clonar mascotas. Y claro, pues se puede hacer. Además, lo importante es que se parezcan físicamente, y los clones es lógico que se parezcan, con lo cual la persona que hace el encargo se queda tan contenta porque le han sustituido a su mascota que se le había muerto. Bien, el caso es que cuando sucedió esto, ayer la oveja, hoy el pastor, o hoy la oveja, mañana el pastor, pues la cuestión era si se podría hacer lo mismo en la especie humana. En la especie humana se puede hacer la clonación por dos técnicas, la de gemelación, que he dicho antes, o la de transferencia de núcleo. La gemelación sería, esta diapositiva creo que la vieron el día que hablamos de reproducción humana. Bueno, pues este es un embrión de 4 células que se puede escindir uno de los blastómeros y entonces, a partir de ese blastómero, que es totipotente, se podría desarrollar un individuo completo. Y ese individuo completo, pues evidentemente sería igual que el que se desarrollara a partir de cualquiera de las otras células que seguían en ese embrión original. Por consiguiente, la técnica de gemelación pues sería factible en la especie humana y de hecho hubo unos intentos hechos en Canadá hace bastantes años que causaron también mucho escándalo cuando unos científicos dijeron, Hall y Stillman, el año 93, que ellos habían gemelado embriones humanos. Las leyes lo prohíben, pero lo que prohíban las leyes, las cosas, los científicos muchas veces no les hacen ni caso. Entonces, la cuestión está que estos científicos, en un congreso en Canadá, dieron a conocer sus resultados. Entonces, la comunidad científica, la sociedad, los medios de comunicación, arremetieron contra ellos, acusándoles de falta de ética, etcétera, y la defensa de estos científicos era decir, no, si lo hemos hecho para que la sociedad sepa lo que se puede hacer para que lo prohíba. Bueno, en fin, si estamos hablando en términos bioéticos, no puedo hacer juicios de valor y decir que me parece un cinismo inaceptable, pero es lo que ellos dijeron, que lo habían hecho para alertar a la sociedad, a la comunidad científica, de que eso se podía hacer y no se debería hacer. Pero yo lo hago, para demostrarlo. Bien, el caso es que vamos con la transferencia de núcleos, es decir, la verdadera clonación. Bueno, entonces, he dicho antes que en realidad pues había un tanto de una burbuja que se está pinchando o que está desinflando, porque cuando la gente habla de clonación piensa que la clonación humana ya está y que andan muchos clones por la calle. Bueno, la realidad es muy distinta. La realidad es que hay muy pocas experiencias o datos experimentales sobre embriones humanos clónicos y, desde luego, lo que no hay todavía, salvo lo que decían aquellos de la secta raeliana, que decían que había nacido un niño o una niña clónica, y le decían, muy bien, nos lo creemos, pero usted denos ADN de ese niño o niña y denos ADN del donante o la donante, y si comparamos los ADN y son idénticos, y la comparación molecular es sencillísima, entonces nos creeremos que efectivamente ustedes han obtenido ese niño o esa niña clónica. Entonces, estos señores pues se ofendieron mucho, estos de la secta raeliana, y dijeron, no, nos sentimos ofendidos porque duden de nuestra palabra y por tanto no les damos la prueba que piden. En ciencia, todo lo que no se puede repetir en un experimento hecho por otras personas no tiene validez. Y naturalmente esta anécdota era realmente una situación absolutamente engañosa, propagandística de esta secta raeliana, que no sé por qué motivos les interesaba decir que habían conseguido ese niño o niña clónica. Entonces, ¿cuáles son los datos experimentales
que hay respecto a la clonación en la especie humana. La historia empezó el año 2001, por tanto ya hace más de una década, y el experimento lo realizó sobre todo José Zibelli, es un veterinario argentino que trabaja en Estados Unidos, y José Zibelli, pues a partir de 19 ovocitos humanos, logró 3 embriones después de la transferencia del núcleo, a partir del ovocito sin cromosomas, como les he explicado, y lo que pasa es que ese embrión humano clónico solo llegó hasta el estadio de 6 células. Es decir, el invento se le terminó enseguida. Esto era el año 2001. El año 2004 y 2005 se publicaron 2 trabajos aparentemente maravillosos, porque al leer el trabajo, en fin, era entrar en éxtasis científica de ver lo que habían hecho ese grupo de investigación de Corea del Sur, de la Universidad de Seúl, dirigida por el doctor Hwang, pero resultó que esos trabajos fueron 2 fraudes científicos. Es decir, empezaron a entrar dudas por una serie de cosas y al final terminaron demostrando y él reconociendo que había sido un fraude científico, que lo que contaban en aquellos trabajos de la revista Science eran mentira. Es curioso que uno de esos trabajos del grupo coreano lo firmaba también Zibelli, puesto que Zibelli era el que había puesto a punto la técnica, aunque solo hasta llegar al estadio de 6 células. Y yo estaba en un congreso de la Sociedad Internacional de Bioética, congreso mundial, y me habían encargado que diera una conferencia sobre el fraude científico. Y yo preparé mi conferencia sobre el fraude científico y arremetía contra esta investigación y arremetía contra Zibelli por figurar en ese trabajo. Y cuando voy a dar la conferencia me presentan a Zibelli, que estaba como vosotros en primera fila para escucharlo. Dudé medio segundo, ¿sí o no? Fue que sí. Fue que sí, quiere decir que conté lo que había escrito, independientemente de que el interesado